Hoy hablaremos de un hombre muy especial que llamó la atención y a quien trataron de hacerle resistencia levantando mentiras en su contra. Me emociona compartirles esta enseñanza, pero antes quiero darles la bienvenida al programa Revelación Juvenil del canal Vida TV Play. Y encomendamos esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Le pedimos a Dios, Padre e Hijo, para que este Dios trino en el que nosotros creemos tome control de este tiempo, nos ayude y que sea realmente un tiempo en donde se manifieste su voluntad para nuestros corazones y haya revelación más allá de la palabra dicha por mí, por mis labios, sino que sea el Espíritu Santo entregando a cada corazón secretos y tesoros muy guardados en su palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Leamos en la palabra lo que les decía. Acompáñenme a Hechos 6, versículo 11. Y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Es llamativo lo que algunos son capaces de hacer y nos pudiéramos preguntar qué puede provocar tal maldad en la gente como para llegar a sobornar, llegar a corromper a alguien y de esa forma conseguir que haga algo en favor suyo, muy a pesar de saber que constituye injusticia o hasta un delito. Y lo han hecho es por dinero o por comida o por algún favor. De esa manera pues logran que los demás cedan a sus peticiones. Lamentablemente debo decir que conozco personas que son capaces de mentir, de difamar a otros y hacerlo a veces hasta por puro gusto. Miren la acusación de blasfemia. Se trata de que la persona ha usado alguna palabra o expresión injuriosa, es lo que realmente significa, ¿no? Cuando ellos lo están acusando de blasfemia, dice que es porque hay algo que esa persona ha dicho, pero que es contra Dios o contra las cosas sagradas. Encontré también que el término blasfemia proviene del griego blaspheme, que significa injuriar, y feme, que significa reputación. Leamos más en el versículo 13 de lo que está pasando. Dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. La escritura dice claramente que pusieron testigos falsos. Y es que sus razones eran otras, lo que realmente les impulsaba a ir contra un hombre inocente. Realmente el origen de todas esas acusaciones falsas lo leemos en el versículo 10. Vamos a ir hasta allá. Dice: pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con la que este hombre hablaba. Esto provocó que lo injuriaran, que mintieran, que levantaran falsos testimonios, porque no podían resistir. Imagínense ustedes una persona llena de sabiduría y hablando desde el espíritu y los demás haciéndole resistencia, pero era tal el poder de Dios sobre la vida de este hombre, lo usaba el Señor en palabra, en una manera de llevar a otros el testimonio que no había manera de resistirlo. Eso es lo que dice la Escritura. Siento que es algo que experimentamos todos en la medida que vamos creciendo en el Señor. Es hora de que algunos miembros de la iglesia entiendan que el cuerpo de Cristo es uno solo. Entonces dejarían de buscar lo que otros dicen para tener ellos algo que decir. Es como si ellos no tuvieran mensaje. Muchas veces lo que pienso, no tienen mensaje de qué hablar, hasta que escuchan lo que otros hablan, entonces allí ellos pueden hablar. Viven buscando, viven cuestionando, viven hablando de su doctrina, pero lo triste es que no lo hacen por Cristo, ni por la obra, o por amor a las almas que aún no conocen al Señor, sino en contra de otro hermano. Esto lo estoy colocando como comparación, porque recordemos que todos los judíos creyentes en Jesús o no, venían del mismo padre, que era Abraham. Y todos pues estaban mirando hacia la promesa del Mesías. Pero ¿qué pasa cuando los corazones son endurecidos?
cuando realmente las intenciones no son buenas. Están hablando en contra de alguien, de un hombre inocente, levantando, porque dígame usted, si tiene algo que decir acerca de la doctrina, pudiera tomarse a favor del comentario, un punto a favor, digamos, un punto a favor. Podemos empezar a decir, bien, hay razones de acusaciones, pero es que en este caso es con testigos falsos. Y eso es lo más grave y me entristece el cómo se utilizan muchas veces las escrituras solo para lucirse, para dejar claro a veces una posición, pero lo que más dejan claro en ese caso son las intenciones que realmente les mueven. Y Hechos está hablando de religiosos que desde su posición y doctrina dañan a inocentes o dañan a hombres y mujeres que están hablando de una manera intencional hacia el reino de los cielos en favor de otros. Hombres y mujeres que tienen en sus labios palabra de Dios, palabra poderosa, movidos por el poder del Espíritu Santo. Los religiosos de Hechos, y digamos algunos religiosos de hoy, pero los religiosos de Hechos se perdieron verdades reveladas. Y es lo triste hoy también, no nos perdamos las verdades reveladas, porque tenemos que ir contra un hermano. Hoy muchos creyentes están perdiendo los secretos que está siendo el Espíritu Santo quien trae a la luz. El Señor trae cosas nuevas día a día. La palabra es viva y eficaz. Todos los días el Señor nos está entregando la porción de su revelación en la medida que crecemos, en la medida que maduramos. Él nos entrega más. Pero bueno, creyentes y no creyentes lo siguen haciendo en este tiempo. Se pierden verdades reveladas, cuestionando, rechazando lo que para ellos, o según ellos, era ir contra sus tradiciones. Lo más triste es que eso los colocó a los religiosos de Hechos en el bando contrario al Espíritu Santo. Dura cosa, pero es la verdad. Murmuraciones y disensiones destruyen la obra, pero la unidad la promueve. Por eso es que les decía hace poco, la unidad, tenemos que entender que somos miembros de un solo cuerpo. Cristo es uno solo. Por eso es que la unidad promueve que la obra crezca. Este hombre que llamó la atención de los religiosos y levantó sus celos y envidia hasta el punto que llegaran a comprar testigos falsos contra su nombre, era realmente un hombre de Dios, un hombre bendecido. Acompáñenme para conocer lo que dice la Escritura en el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Cómo era posible que él hiciera grandes señales y prodigios entre el pueblo si el mismo Dios no estaba con él? Y es que Esteban ejercía funciones de diáconos entre los discípulos del Señor, al lado de los apóstoles. Y en el versículo 3 se le describe como un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Aleluya. Un hombre de buen testimonio, al que calumniaron con testigos falsos, pero que la Escritura lo reconoce lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Obviamente las personas ven lo que tú portas en el Señor y vienen contra ti por causa de lo que portas, lo que te es dado por el Espíritu Santo. Conocemos que el lugar para enseñar en el primer siglo siempre era en las sinagogas y desde ahí comenzó a formarse la fe cristiana. Si pensamos en cómo fue creciendo la fe entre los judíos, podemos colocar el ejemplo de Pablo y otros misioneros quienes nunca negaron la fe judía. Por eso era que les decía, ellos realmente estaban yendo contra un hombre que pertenecía al mismo linaje de Abraham, hijo de la ley judía, pero que les estaba enseñando una revelación nueva. Vieron en Cristo estos hombres que nunca negaron la fe judía, vieron en Cristo el cumplimiento de todo lo que se le enseñaba en las sinagogas.
Así que me pregunto, ¿qué tal? ¿Qué tal si alguien te está mostrando algo que tú no has visto? Los religiosos por eso se perdieron verdades reveladas. Este hombre estaba mostrando a Cristo el cumplimiento de toda promesa y no negando su fe judía, sino todo lo contrario, fortaleciéndola aún más, porque las promesas vinieron para su pueblo, era para ellos a través de los profetas. Y ellos lo recibieron y lo atesoraron en su corazón. Y ahora está la defensa de este hombre Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo, para mostrar en Jesús como Mesías, como Hijo de Dios, el cumplimiento de todo lo dicho por él. Y es allí donde está el punto que les amenazaba a los religiosos de la época de Esteban. De todo lo antes dicho, quiero mostrárselos. Bueno, y esto me recuerda que a Jesús también le levantaron testigos falsos. Leamos el versículo 7 de Hechos 6. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Destaquemos la parte final del versículo que dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Lo voy a leer completo, porque se puede pasar desapercibido. A mí los ojos realmente se me fueron a esa última parte, porque aunque había leído que la fe crecía, que muchos se agregaban, se añadían a las enseñanzas de los discípulos, ahora hay una parte que el Espíritu Santo hizo que viera, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Allí, esto definitivamente fue un golpe fuerte al judaísmo, porque se trata de convertir a los líderes religiosos del pueblo. La escritura nos está diciendo que los sacerdotes estaban creyendo. Y para entenderlo más, preguntémonos de cuál fe habla el autor, porque allí dice también muchos sacerdotes obedecían la fe. A ver, ¿cuál fe? Lucas dice en Hechos que los sacerdotes obedecían a la fe. Si hablamos, como la Biblia habla, diremos que la fe en este texto se trata de la fe en el Evangelio, aquello en lo que todos nosotros creemos, la fe en el Evangelio de Jesucristo. Recordemos que el Evangelio es buena nueva de salvación y la salvación solamente viene a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de su sangre derramada. Vemos incluso que esa palabra significa lo mismo en Gálatas 3. Leemos el versículo 23 al 26 para que lo veamos en Gálatas también. Pero antes que viniese la fe, es decir, antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo, estábamos confinados bajo la ley. Y ahí por eso la certeza y la confirmación, ahí está claramente, porque estamos hablando que los sacerdotes estaban obedeciendo a la fe. Y en este caso nos está diciendo que no era bajo ley, sino que es ahora después que vino el consumador de nuestra fe. Antes que viniese la fe en Jesucristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Ok? Era la esperanza. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, ¿en quién? En Él. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios. Al creer en nuestro Señor Jesucristo, todos somos hijos de Dios. Por la fe, dice allí, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Para volver como a confirmar lo que el versículo acerca de obedecer la fe, para que aseguremos el hecho de que estos sacerdotes, la fe que también estaban obedeciendo era la fe en nuestro Señor Jesucristo. Leamos para fundamentarlo, porque lo encontramos igualmente al leer al apóstol Pablo en Romanos 1, donde podemos aclarar aún más el significado de la escritura acerca de a cuál fe se refería el autor de Hechos que obedecían esos sacerdotes. Leemos Romanos 1 del 1 al 5. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras,
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Y seguidamente el versículo 5 menciona la respuesta que buscamos. Completemos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, nuestro Señor Jesucristo, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la fe, para la obediencia a la fe, dice claramente allí, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, cuando Hechos 6, versículo 7 nos dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Podemos concluir, luego de leer Gálatas 3 y Romanos 1, sin lugar a dudas, que la fe que muchos de los sacerdotes obedecían no era por la ley, sino definitivamente se trata de la fe en el Evangelio, de creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Creer no solo que murió, sino que también resucitó. Es posible que la conversión de tantos sacerdotes debe haber intensificado la oposición contra la iglesia, el disgusto, la molestia, y lo vemos allí, obviamente, levantando testigos falsos, blasfemando contra alguien, dañando su nombre. Y es que, amados, cuando se predica el evangelio es necesario anunciar que hay hechos que creer, mandamientos que obedecer y promesas que gozar y que esperar. Recuerda, para ser salvo debes creer en tu corazón que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ese es el fundamento de nuestra fe. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y vemos que aunque de Esteban se habían levantado falsos testimonios, vinieron muchos en su contra. Lo habían ya arrestado y Hechos 6, versículo 5 registra que entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, fíjense, esto es maravilloso porque sí, lo estaban injuriando, estaban levantando calumnias, habían personas pagadas capaces de decir mentiras en su contra, pagados por los mismos religiosos. Sin embargo, la Escritura reconoce en este hombre algo muy especial, porque estando todos los del concilio allí sentados, dice la Escritura en Hechos 6, versículo 15, que al fijar los ojos en Esteban, veían su rostro como el rostro de un ángel. Recuerda que Esteban era un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Te invito a ser de los que obedecen la fe en Jesucristo y abrazar sus enseñanzas, aunque haya quienes se levanten contra lo que tú portas por el poder del Espíritu Santo. Los demás ven lo que el Espíritu Santo te ha entregado. Los demás ven el fruto, los dones, los talentos, las habilidades. Los demás ven el propósito. Los demás ven lo que Dios te ha confiado. Los demás ven lo que Dios hará contigo. Pero aún así, aunque ellos te lo quieran robar, nunca, nunca podrán quitarte tu identidad. Eres un hijo de Dios. Tú portas algo especial. El mundo no te lo ha dado y el mundo no te lo puede quitar. Alabemos a nuestro Señor, porque lo que tú portas es grande y maravilloso. Grande y maravilloso. Y el Señor te usará grandemente con poder. De la misma manera como la Escritura describía que usaban a Esteban, porque eso era lo que estaba ocurriendo. Estaba siendo manifestado el poder de Dios a través de este hombre. Y todo el que me escucha ahora, sé que tiene propósito en el Señor. Sé que tú tienes tesoros guardados y hay palabra revelada del Señor
en tus manos que debes entregar para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, en esta tarde preciosa yo honro tu nombre, Señor. Yo te doy gracias por el poder del Espíritu Santo que tú depositas en cada uno de nosotros, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, al que debemos de obedecer. Yo te doy gracias por tus mandamientos, por tu guía, Padre Santo. Yo te doy gracias. Yo honro en este tiempo todo el que escucha el sonido de mi voz. Yo honro, Padre Santo, aquel corazón contrito, quebrantado en esta hora, que ha escuchado la voz de aquel que le ama, aquel que viene por segunda vez. Yo te doy gracias y honro, Padre de la Gloria, los llamados que están manifestados en esta hora. Y aunque muchos puedan estar enfrentando acoso, persecución, bullying, engaños, todos aquellos los que hablan de ellos con mentiras, todo lo que ellos saben que no son, pero que otros dicen engaños, que otros quieren minimizarlos, pero tú los estás exaltando, tienen un nombre grabado, Señor, en el libro de la vida. Yo te doy gracias, Padre, porque lo que ellos aún no ven, tú se los mostrarás. Yo te doy gracias porque yo sé que este es el tiempo en el que muchos de los jóvenes que me están escuchando soñarán sueños, verán visiones y profetizarán, así como escrito está en Joel 2. Lo creemos, Padre de la Gloria, y yo sello esta escritura en esta hora en sus corazones, porque más allá, oh Dios, de que quieran retenerlos, es imposible retener a un hombre y a una mujer, a un joven, a una jovencita, a los niños que sean llenos del Espíritu Santo, que crecen con buen testimonio, llenos también del espíritu de sabiduría que proviene de Dios, cimentados en la roca que es Cristo, con el Espíritu del Señor, aferrados a tu palabra, Padre de la Gloria. Por eso yo ahora establezco, bendito Dios, la luz del Evangelio de Jesucristo en sus vidas, y que esa luz los llene de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, de consejo y de temor a Dios, desde ahora y para siempre, en el nombre poderoso de nuestro Señor amado Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor y nuestro Salvador, por los siglos de los siglos. Te doy gracias por estar allí y te espero la próxima semana. El Señor te bendiga.